Mi hermana sonrió con suficiencia. No estás invitada a mi boda. Es solo para la familia. Mamá añadió, orgullosa de ti, cariño. Yo respondí, perfecto. Entonces quitaré mi nombre de la cuenta familiar. Se rieron juntas en el chat durante horas, pero por la mañana, sus caras estaban pálidas. Mi madre suplicó. Mi hermana lloró. Siempre pensé que la familia debía ser una calle de doble sentido. Tú das, ellos dan. Pero en la mía, era una maldita autopista de un solo carril, y yo era la única que conducía. Mi hermana menor, Chelsea, siempre había sabido cómo convertirse en el centro de atención, y cómo hacer que la gente pagara por el espectáculo. No era malvada, solo se sentía con derechos. Flotaba por la vida como si todo el mundo le debiera algo. Y durante años, le seguí el juego, cubrí su alquiler cuando la despidieron de esa peluquería canina, pagué su tarjeta de crédito una vez porque había olvidado que seguía conectada a una vieja prueba de Amazon Prime, y le dejé usar mi coche durante 3 meses seguidos mientras yo iba al trabajo en Uber. ¿Y la peor parte? Nunca me dio las gracias. Ni una sola vez. Simplemente actuaba como si fuera normal, como si yo tuviera que compensar sus carencias porque no tenía hijos, ni marido, y, su frase favorita, ninguna responsabilidad real. Pero nada dejó más claro cuál era mi lugar que lo que ocurrió el fin de semana pasado. Estábamos en casa de nuestros padres, para lo que se suponía que era una reunión final de planificación de su boda. Chelsea estaba en el sofá, con leggings y una sudadera de Brian, navegando por Pinterest como si estuviera eligiendo un yate. Empezó a enumerar opciones para la luna de miel Bora Bora, Grecia, alguna villa sobre el agua en las Maldivas y mencionó de pasada que los vuelos costarían unos $3.200. Entonces, me miró. Ni siquiera me lo pidió directamente. Solo dijo, bueno, ya pagaste el lugar de la celebración. ¿Qué es un poco más? Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque no podía creer que pensara que yo seguía siendo responsable de ese circo. Le dije que no iba a pagar la luna de miel. Ese era su trabajo y el de Brian, no el mío. No dijo nada por un segundo. Luego dejó el teléfono, se levantó y, con la sonrisa más falsa que he visto en mi vida, dijo, no estás invitada a mi boda. Es solo para la familia. Y así, sin más, mamá aplaudió. Literalmente, aplaudió. Orgullosa de ti, cariño. Las miré a las dos. Nadie se inmutó. Nadie se rió. Lo decían en serio. Así que les devolví la sonrisa y dije, perfecto. Entonces quitaré mi nombre de la cuenta familiar. La boca de Chelsea tembló. Mamá parecía confundida, como si yo estuviera de farol, pero no lo estaba. Fui a casa e inmediatamente entré en la cuenta conjunta de la boda, la que había estado llenando durante el último año. Dejé lo justo para los proveedores que contraté personalmente y saqué el resto. También le envié un mensaje a Brian y le dije que no cubriría el resto de su alquiler de octubre ni de noviembre. Ya era hora de madurar. Esa noche, bromearon sobre ello en el chat del grupo. Chelsea envió un meme de una chica llorando sobre un montón de recibos. Mamá respondió con un emoji de risa. Brian intervino por una vez, escribiendo, al fin nos libramos. No respondí. Simplemente abandoné el chat. Pero por la mañana, se dieron cuenta. Me desperté con 14 llamadas perdidas de mamá, 2 de Chelsea y 3 de Brian. Luego llegaron los mensajes de texto. Mamá me suplicó que lo reconsiderara, dijo que estaba exagerando. Chelsea preguntó cómo podía hacerle eso justo antes del día más importante de su vida. Brian, que nunca ha mostrado ni una pizca de carácter, me llamó egoísta. Entonces, mamá apareció en mi puerta. De hecho, condujo hasta mi casa a las 7:30 de la mañana. Sin maquillaje, en pijama, con zapatillas, como si fuera una emergencia. Chelsea estaba en el coche, con la cara hinchada y el pelo mojado, como si hubiera llorado hasta meterse en la ducha y salir de nuevo. Mamá me preguntó en qué estaba pensando, por qué saboteaba la boda de mi propia hermana. Le dije que no saboteé nada. Simplemente dejé de interpretar mi papel en un guión que escribieron sin mí. Me miraron como si no me reconocieran. No importa. Estaban a punto de conocer una versión completamente nueva de mí.
Durante 2 días completos después de cortar la financiación, no oí ni una sola palabra. Ni un mensaje, ni una llamada. El chat familiar se quedó en silencio sepulcral. Pensé que tal vez Chelsea se estaba reorganizando, intentando juntar los pedazos de su pequeña y perfecta fantasía de boda. O quizás estaba demasiado enfadada como para mirar el teléfono. De cualquier manera, el silencio era casi satisfactorio. Luego, al tercer día, Chelsea lo rompió. Publicó un vídeo en Instagram, un montaje de fotos de archivo de baja calidad, bodas en patios traseros, tarros de cristal con flores falsas, parejas cogidas de la mano frente a barbacoas. El pie de foto decía, el amor de verdad no necesita un gran presupuesto. Nos vemos pronto para nuestro día íntimo y auténtico, rodeados únicamente de la verdadera familia. Y entonces llegó el remate. Me etiquetó públicamente con un emoji de cara sonriente. Esa misma hora, recibí una invitación por correo electrónico, hecha con una plantilla gratuita de Canva. La abrí solo para ver lo mala que era. Boda en el patio trasero, en casa del tío de Brian, trae tus propias bebidas, se aceptan donaciones en lugar de regalos. Se recomienda vestimenta informal. Parecía una fiesta de graduación de 4º grado, pero confirmé mi asistencia. No porque quisiera apoyarla. Solo quería estar allí. No por rencor, sino por claridad. Necesitaba ver lo que mi silencio había creado. El día de la boda, el cielo estaba nublado y húmedo. Entré en un patio que ya estaba lleno de coches y salía un ambiente que olía como si alguien hubiera estado asando perritos calientes durante 10 horas seguidas. Había sillas plegables en el césped, algunas de ellas desiguales, manteles de plástico, y un altavoz Bluetooth sobre una mesa de cartas. La vieja amiga del instituto de Chelsea, Jenny, hacía de DJ desde su teléfono, de pie detrás de una nevera de Coors Light. La música se cortaba constantemente. Los niños tiraban piedras a la valla. 2 de las bandejas del catering estaban vacías, aunque la cena aún no había comenzado. El vestido de Chelsea era rígido y brillante, probablemente de segunda mano o una pesadilla de alguna sección de liquidación. Brian parecía no haber dormido en 3 días. Mamá estaba allí, con un vestido de verano rosa descolorido, con cara de fastidio pero fingiendo una sonrisa para las fotos. Ni siquiera habían alquilado una carpa. Y, sin embargo, Chelsea actuaba como si esto fuera exactamente lo que había querido. Se pavoneaba como una noble mártir del amor de bajo presupuesto, dando besos en las mejillas y llamándolo un buen rollo. Me senté sola, cerca del fondo, y apenas probé la comida. Nadie me habló realmente. Algunas personas me miraron de reojo, claramente informadas de la versión de la historia que les habían contado. Estaba a punto de irme cuando Chelsea cogió el micrófono. Todo el mundo se giró. Se puso en medio de la zona de recepción, un espacio despejado cerca de la hoguera. Sonrió. Era falso. Conocía demasiado bien esa sonrisa. Solo quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí. A la gente que importa. A la gente que no nos abandonó cuando las cosas se pusieron difíciles. A la gente que cree que la familia no es solo dinero. Es amor, lealtad. Hubo algunos aplausos. Y entonces, se giró hacia mí. Sé que a algunas mujeres les cuesta entender lo que significa construir una familia de verdad. Algunas mujeres, bueno, gastan dinero en cosas porque saben que nunca experimentarán lo auténtico, como llevar un hijo en el vientre, ser madre. Me quedé helada. Ella sonrió aún más. Pero no pasa nada. No todo el mundo está destinado a ser madre. Algunas personas están destinadas a financiar la alegría de otros, hasta que ya no se les necesita. La multitud se quedó en silencio. Unas pocas personas parecían conmocionadas. Otras se rieron con incomodidad. Un pariente anciano incluso jadeó. Brian se quedó detrás de ella, sin moverse. Me levanté, crucé el patio y cogí una copa llena de champán de la barra improvisada. Me acerqué a ella, sin decir una palabra. Vertí el champán lentamente, directamente sobre su cabeza. No hubo gritos, ni bofetadas. Simplemente se quedó allí, paralizada, empapada. Me di la vuelta y me fui, subí a mi coche y conduje a casa. Nadie me persiguió. Nadie intentó detenerme.
Esa noche, mi teléfono explotó. Ignoré cada llamada de mamá, cada mensaje de Brian. Chelsea intentó llamar 5 veces. No contesté, pero leí cada mensaje de los invitados. Una mujer que apenas conocía escribió: no te conozco bien, pero lo que hizo fue asqueroso. No te merecías eso. Otra dijo: se humilló a sí misma, no a ti. Pero durante los 3 días siguientes, mamá no paró. Siguió enviando mensajes, llamando, dejando mensajes de voz. Luego, apareció de nuevo en mi puerta. Esta vez, no vino a suplicar. Vino a culparme. A la mañana siguiente, me desperté con el timbre sonando como si fuera un simulacro de incendio. Ni un mensaje, ni una llamada, solo mi madre en mi porche a las 7 de la mañana, con los brazos cruzados, todavía en camisón. Ahora ya puedes ser feliz. No esperó una respuesta. Me empujó para entrar en el salón como si fuera suyo. No me molesté en detenerla. Se paseaba, lanzándome palabras como cuchillos. Dijo que había avergonzado a la familia. Dijo que había hecho que Chelsea pareciera una tonta delante de todo el mundo. Que no tenía derecho a arruinar el día más importante de su vida. Nunca preguntó por qué Chelsea pensó que estaba bien coger un micrófono y humillarme públicamente por algo que no puedo controlar. Ni una mención al golpe bajo de la infertilidad. Nada sobre la expresión de Chelsea cuando lo dijo. Mamá simplemente se repetía. Tú lo agravaste. No tenías por qué verter esa bebida. Tú eres la que lo volvió feo. No dije mucho. La dejé desahogarse. Finalmente, se quedó sin fuerzas y se fue con una última frase que se me quedó grabada. Simplemente no podías dejar que tuviera su momento. La puerta se cerró tan fuerte que las ventanas temblaron. Más tarde ese día, Brian me envió un mensaje por primera vez en meses. Dijo que había cruzado una línea, que era mezquina, vengativa y celosa. Me dijo que le debía una disculpa a Chelsea. Sus palabras exactas: no puedes castigar a la gente solo porque tu vida no salió como querías. Esa dolió más de lo que debería. Luego vino el segundo día. Más llamadas de mamá. Esta vez su tono cambió. Sonaba cansada. Dijo que Chelsea no había comido, que no había salido de la habitación, que se había pasado el día entero leyendo mensajes de texto y mensajes directos de invitados que le preguntaban qué le pasaba. La gente había empezado a retirar sus compromisos de regalos. Uno incluso preguntó si podían recuperar su depósito del fondo para la luna de miel. No dije mucho, solo pregunté si Chelsea había reconocido siquiera lo que me dijo. Mamá se quedó callada, luego dijo: estaba sensible. No lo decía en serio. Y además, tenía razón, no. Colgué, pero algo más empezó a suceder esa tarde. Los invitados comenzaron a contactarme. No uno ni dos, sino una oleada. Amigos de Chelsea, algunos parientes, incluso 2 compañeros de trabajo míos que habían estado en la boda como acompañantes. Recibí mensajes de texto, mensajes directos, correos electrónicos, todos de personas diferentes, pero con el mismo mensaje. Lo que te hizo fue cruel. Eso no fue un brindis. Fue un ataque. Tú no arruinaste nada. Reaccionaste como lo haría cualquiera. Un mensaje de un chico que apenas conocía decía: ni siquiera somos cercanos, pero fue duro de ver. Te debe una disculpa. Otro simplemente decía: te merecías algo mejor. Hice capturas de pantalla de todos y cada uno. No respondí. No buscaba compasión. Solo quería ver si alguien lo había visto realmente por lo que era. Y lo hicieron, más de lo que esperaba. Luego vino el tercer día. Silencio de Chelsea. Ninguna publicación en Instagram, ni fotos de la boda, ni historias, nada. Brian también estaba callado. Mamá me escribió solo una vez, preguntando si estaba bien. Eso era nuevo. Luego volvió a llamar por la noche. Sonaba diferente esta vez. Dijo que Chelsea había cancelado la luna de miel en Arizona. Dijo que lloraba constantemente, que estaba demasiado humillada para salir a la calle, que no quería ir a la iglesia el domingo porque la gente está hablando. Entonces dijo algo que nunca pensé que oiría. Quizás también te fallamos a ti, Stacy.
Quizás deberíamos haberte defendido más. No dije nada. No sabía qué decir. La disculpa no era completa, pero era más de lo que había recibido nunca. Y entonces, en la cuarta noche, sucedió. Eran casi las 11 de la noche. Estaba sentada en mi sofá, a oscuras, con una copa de vino, cuando oí un golpe. Suave. Luego otra vez, más fuerte. Abrí la puerta. Era Chelsea. Tenía el pelo desordenado. Los ojos hinchados. El maquillaje corrido por la mandíbula, como si se lo hubiera quitado a medias mientras lloraba. Parecía que no había dormido en días. No habló. Solo me miró fijamente y luego me tendió algo. Sus tacones de boda. No los cogí. No me moví. Y entonces, cayó de rodillas, allí mismo, en el porche. Chelsea no lloró al principio. Simplemente se arrodilló allí, en silencio, sosteniendo esos estúpidos tacones blancos como si estuviera ofreciendo un trofeo que yo nunca pedí. Me quedé de pie, esperando a medias que empezara a hablar, a disculparse, a explicar algo, pero no salió nada de su boca. Solo silencio, ojos hinchados y el sonido de ella tragando saliva con fuerza, como si las palabras se le hubieran atascado. No le dije que se levantara. No la invité a entrar. Esperé. Finalmente, susurró, la fastidié. No parecía una actuación. Por una vez, sentí que la máscara se había caído. Su voz se quebró. Toda su postura se derrumbó sobre sí misma. No parecía Chelsea, la novia, ni Chelsea, la pequeña de la familia. Parecía una niña a la que han pillado robando y de repente comprende lo que le ha costado. Me preguntó si podía perdonarla. Dijo que no lo decía en serio, que estaba enfadada, humillada, presionada, que todo el mundo estaba viendo cómo su vida se desmoronaba y necesitaba a alguien a quien culpar, y yo era el blanco más fácil. Entonces dijo algo que no esperaba. Brian me dijo que lo dijera. Parpadeé. Ella continuó. Dijo que Brian pensó que el comentario sobre la infertilidad me haría callar, que me haría irme en silencio sin montar una escena. Dijo que le dijo que necesitaba que me bajaran los humos por haber retirado el dinero de la boda, y que ella fue lo suficientemente tonta como para estar de acuerdo. Me quedé allí, atónita, no porque Brian lo hubiera dicho, ya sabía que el tipo no tenía agallas, sino porque ella lo admitió, y porque por primera vez en años, no estaba intentando manipular la historia. Luego sacó su teléfono y me lo entregó. Sin petición de contraseña, solo mensajes. Capturas de pantalla. Uno de Brian que decía, se echará atrás si la hieres donde más le duele. Di algo sobre que nunca tendrá hijos. Confía en mí, se vendrá abajo. Otro decía, este es tu día. Ella tuvo su oportunidad en la vida. Tú tienes algo que ella nunca tendrá. No dejes que te robe el protagonismo. Sentí que se me revolvía el estómago. Chelsea vio mi cara y dijo, quería borrarlos, pero no pude. Creo que necesitaba que lo vieras. Le dije que entrara. Entró, se sentó en el sofá como si fuera a hundirse bajo su peso. No habló durante un rato. Luego, en voz baja, me contó algo más, algo que nadie más sabía. No estaba embarazada. Solo quería que la gente pensara que lo estaba. Dijo que pensó que haría que la boda pareciera más especial, como si tuviera más peso. Dijo que se lo insinuó a Brian y él siguió la corriente, empezó a decirle a la gente que estaban intentándolo y que algo podría estar cociéndose. Admitió que nunca habían hablado en serio de tener hijos. No estaban preparados. No podían permitírselo. Ni siquiera sabía si los quería. Se lo inventó, todo, y luego usó mi realidad, la que yo no elegí, para vender su mentira. Le pregunté qué quería de mí ahora. Bajó la mirada, retorciéndose los dedos, y dijo, quiero recuperar a mi hermana. No respondí de inmediato. Me quedé mirándola, preguntándome cuántos años habíamos perdido interpretando papeles en un retorcido drama familiar que no escribimos, pero que seguíamos representando. Volvió a preguntar, esta vez más suave. Quiero recuperar a mi hermana. Me levanté, fui a la cocina, nos serví una copa a las 2 y me senté. Le dije que el perdón no era gratis, que tendría que ganárselo, y que si quería una relación, tenía que ser honesta.
Brutalmente honesta, empezando por su matrimonio. No parpadeó, solo asintió. Luego soltó otra bomba. Estoy pensando en dejarlo. Me quedé quieta. Ella miró al suelo. Creo que ha estado escribiéndose con otra. La noche después de la boda, se fue de casa a las 2 de la madrugada, dijo que necesitaba aire. Revisé su teléfono. Vi un recibo de Lyft y un mensaje de alguien llamado Lenny con corazones. Lenny no es un chico. De repente, toda la boda en el patio, la desesperación, la actuación, todo cobró sentido. No estaba tratando de tener una boda perfecta. Estaba tratando de mantener algo roto unido el tiempo suficiente para fingir que todavía funcionaba. Se derrumbó entonces, lloró de verdad, con la cabeza entre las manos, con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, la abracé. Se quedó en mi sofá esa noche sin preguntar, acurrucada bajo una manta como solía hacer cuando éramos niñas y se colaba en mi habitación durante las tormentas. Solo que ahora, no se escondía de la lluvia. Se escondía de su propia vida. No dormí. Me quedé allí, en silencio, mirando al techo, sintiendo una extraña mezcla de paz y pesadez. Todavía no era un cierre, pero algo estaba cambiando. Ya no fingía. Por primera vez en mucho tiempo, Chelsea era simplemente Chelsea. Por la mañana, la encontré sentada en el suelo de mi cocina, con las rodillas pegadas al pecho y una taza de café frío delante de ella. Levantó la vista y dijo secamente, creo que ni siquiera lo quiero. No le pedí que me explicara. Sabía lo que quería decir. Luego me entregó su teléfono de nuevo. Más capturas de pantalla, más mensajes. Esta vez, no eran solo entre Brian y la mujer llamada Jess. Había otro hilo. Alguien guardado en sus contactos como garaje. Los mensajes eran vagos, pero el tono no lo era. Se jactaba del dinero de Chelsea, de cómo había conseguido una boda totalmente financiada y estaba listo para toda la vida mientras ella siga jugando a las casitas. Chelsea dijo que lo encontró por accidente, mirando la actividad de su cuenta de Google. No se lo había contado a nadie más, solo a mí. Él no me quería a mí, dijo. Quería el plan. La boda, las publicaciones en redes sociales, los aplausos. Quería estar al lado de alguien que saliera bien en las fotos. Era cruel, pero sabía que era verdad. Brian nunca actuó como si estuviera enamorado, sino más bien como si estuviera gestionando una asociación de marca. Esa tarde, hizo una bolsa de lona, volvió a casa en silencio mientras Brian estaba en el trabajo, cogió lo que pudo y reservó una habitación en un hotel barato. No dejó una nota. Ninguna despedida dramática. Simplemente desapareció. Pero me lo contó todo el proceso. Cada paso, cada mensaje, no me excluyó. Cuando mamá llamó esa noche, contesté. Sonaba extraña, temblorosa, como si ya supiera que algo había pasado. Dijo que había estado intentando localizar a Chelsea y no lo conseguía. Le dije que Chelsea estaba a salvo y que hablaría con ella cuando estuviera lista. Mamá insistió un poco, pero por una vez, no cedí. Solo dije, necesita espacio. Dáselo. Y mamá, de hecho, escuchó. Esa noche, Chelsea volvió a mi casa con comida rápida y dijo que no quería llorar más. Quería planificar. Quería hablar con un abogado. Le pregunté si estaba segura. Dijo, no quiero estar casada con alguien que usó mi peor momento para ganarse a una audiencia. A la mañana siguiente, fuimos juntas a ver a un abogado de divorcios. Chelsea llevaba vaqueros y una sudadera, sin maquillaje, y una bolsa de tela con un cuaderno y nada más. El abogado hizo preguntas. Chelsea las respondió todas sin inmutarse. Sin teatralidad, sin risas falsas, solo una honestidad tranquila y deliberada. Cuando llegó el tema de las finanzas, el abogado le preguntó si había tenido algún apoyo constante durante la relación. Chelsea me miró. Ya no, dijo. Pero ahora tengo lo que importa. Después de la reunión, nos sentamos en mi coche. Miró por la ventana, tamborileando con las uñas en el portavasos, y dijo, perdí tanto tiempo intentando ser lo que mamá quería. Ni siquiera me gustó mi propia boda. No me gustaba en quién me estaba convirtiendo.
No dije nada. No era necesario. Luego se volvió hacia mí y me preguntó algo que no esperaba. ¿Vendrás conmigo a casa de mamá? Quiero contárselo todo, lo de Brian, la mentira, lo del embarazo, todo. Quiero que lo oiga de mí, pero quiero que estés ahí. Acepté. Esa tarde, entramos juntas en el camino de entrada de nuestra infancia por primera vez en años. Mamá abrió la puerta como si hubiera estado esperando, con los ojos rojos y la cara pálida. Chelsea no dudó. Entró, se sentó y contó toda la verdad. Sin dramatismos, sin echar culpas. Mamá lloró. No del tipo de llanto de enfado. Del tipo que surge cuando te das cuenta de que has pasado años protegiendo las cosas equivocadas. Cuando terminó, mamá se disculpó con Chelsea. Luego, por primera vez en mi vida, conmigo. Siento haberte dejado cargar con todo, Stacy. Siento haberte hecho invisible. No lloré. Solo asentí. Fue suficiente. Al irnos, Chelsea se detuvo en la puerta, miró a mamá y dijo, ya he terminado de fingir. Solo quiero ser real contigo, con Stacy, con todo el mundo. Caminamos hacia el coche en silencio. De vuelta en mi apartamento, más tarde esa noche, Chelsea se quitó el anillo de bodas del dedo, lo dejó en la encimera y dijo, ese capítulo está cerrado. Luego añadió algo que no esperaba en absoluto. Creo que me voy a mudar. Empezar de nuevo. Quizás a Portland o Chicago. Necesito algo que sea mío, no algo prestado de mamá, o de Brian, o de Instagram. Y tú, Stacy, si alguna vez quieres venir de visita, sin presiones, pero me gustaría. Llevó tiempo. Chelsea no desapareció después del desastre de la boda, pero tampoco se aferró a mí. Me dio espacio. Me dejó procesar las cosas a mi ritmo. Era la primera vez en nuestras vidas que no me exigía algo, dinero, tiempo, silencio. Se mudó a Asheville 2 semanas después de que se firmaran los papeles del divorcio. Dijo que quería estar en un lugar desconocido, un lugar sin miradas sobre ella, sin historia, sin sonrisas forzadas. Alquiló una pequeña casa a las afueras de la ciudad, empezó a trabajar de camarera en una cafetería y me enviaba fotos de sus tazas de café desconchadas y del gato de su vecino como si fueran tesoros. No respondí a todos los mensajes, pero los leí todos. Nuestras conversaciones fueron lentas al principio, vacilantes, como caminar descalzo después de un largo invierno, con cuidado y un poco de inestabilidad. Me habló del silencio, de la forma en que el aire se sentía diferente por la mañana. Me dijo que pasó una semana entera sin mirar Instagram, dijo que se sentía como una desintoxicación. Y entonces empezó a ser honesta de una manera que nunca antes lo había sido. Una noche, admitió que intentó llamar a Brian unos días después de irse. No para arreglar nada, solo para ver si él lucharía por ella. No lo hizo. Le dijo algo como, bueno, ya tuviste tu momento. Ahora déjame vivir el mío. Luego colgó. Dijo que no le dolió como pensó que lo haría. Simplemente confirmó todo lo que empezaba a entender. Nunca me quiso. No de verdad. Le gustaba el escenario, la idea. Le dije que lo sabía. Unos días después, llegó una carta por correo. Sin aviso por mensaje de texto, sin correo electrónico, solo mi nombre en el sobre, su letra y 4 páginas completas dobladas con fuerza. Escribió sobre la boda, los años anteriores, las cosas que dijo y no dijo. Asumió la responsabilidad de cada parte, cada insulto, cada expectativa que puso sobre mis hombros. Admitió que había sido cruel, mezquina, egoísta. Que durante años pensó que yo simplemente era amargada y fría, cuando la verdad era que estaba cansada de llevar un peso que nadie más se molestaba en notar. No pidió perdón. Solo dijo que esperaba que todavía la viera como alguien digno de perdonar. La leí 2 veces. No lloré. Tampoco la tiré. Me senté con ella. Y a la tarde siguiente, la llamé. Respondió como si hubiera estado esperando, pero no sonaba ansiosa. Solo dijo, hola. Le dije la verdad, que la perdonaba por completo, que ya no me aferraba a lo que había pasado, porque la versión de ella que había resentido durante años se había ido. Se la había quitado de encima, toda, y debajo había alguien a quien no solo toleraba.
Era alguien a quien quería conocer. Lloró, dijo gracias, luego se rió entre lágrimas y dijo que había estado horneando magdalenas por el estrés y que todas sabían a cartón. Después de eso, algo cambió. Empezó a compartir su mundo conmigo. No seleccionado, no filtrado, simplemente real. Fotos de su porche después de la lluvia. Un mensaje de voz de ranas croando fuera de su ventana. Una captura de pantalla de un mensaje de una mujer que había conocido en el refugio, agradeciéndole simplemente por escuchar. Chelsea no estaba reconstruyendo su antigua vida. Estaba creando algo nuevo desde cero. Pasaron las semanas. Luego llegó una llamada a mediados de noviembre. Dijo, quiero que vengas para Acción de Gracias. Solo tú. Nadie más. Sin dramas. Cocinaré, aunque sea terrible. Quiero que sea real. Dudé quizás 3 segundos. Luego dije que sí, porque me di cuenta de algo en ese momento. Todo esto, la boda, las consecuencias, la humillación pública, el silencio, la reconstrucción, no se trataba solo de venganza. Nunca lo fue realmente. Se trataba de trazar la línea entre quienes nos obligaron a ser y quienes elegimos convertirnos. Y Chelsea, por primera vez, estaba eligiendo algo mejor. Unos días antes de Acción de Gracias, me envió una foto de la mesa de su cocina. Estaba arañada. Las sillas no hacían juego. Y había un pequeño y barato centro de mesa de hojas secas que dijo haber encontrado en una tienda de todo a $1. Era perfecto. Reservé mi vuelo esa noche, no porque me lo suplicara, sino porque, finalmente, no tenía que hacerlo.